Nunca pensé que a mis 70 años estaría defendiéndome de mi propia nuera en un tribunal. Mi nombre es Elena, tengo 68 años, y junto a mi esposo, Antonio, de 71, hemos construido una vida basada en el trabajo duro, la honestidad y el amor inquebrantable por nuestra familia. Criamos a nuestros 2 hijos, Carlos y Sofía, inculcándoles desde pequeños el valor de la palabra dada y la importancia de la unidad familiar. Verlos crecer y convertirse en adultos de bien fue nuestro mayor orgullo. Durante décadas, Antonio trabajó como ingeniero y yo como maestra, y cada ahorro, cada renuncia a un lujo, fue una semilla plantada con la esperanza de un futuro seguro para ellos y sus descendientes. Carlos, nuestro hijo mayor, de 40 años, encontró en Lucía a su compañera de vida. Estuvieron casados durante 12 años, una etapa que nos regaló a nuestros 2 adorados nietos, Lucas y Daniela. Aunque su divorcio fue una etapa difícil, siempre supieron poner a los niños por delante, manteniendo una relación de respeto y cooperación que nosotros, como suegros, supimos valorar y corresponder. Nuestra relación con Lucía se mantuvo fuerte y cariñosa. Para nosotros, ella siguió siendo como una hija, y siempre agradecimos que nos permitiera seguir siendo unos abuelos presentes en la vida de los niños. La calma se rompió hace 4 años, cuando Carlos conoció a Valeria, de 35 años, una mujer carismática, segura de sí misma y con una energía que parecía arrastrar todo a su paso. Trabajaban en la misma empresa y, según nos contó Carlos, fue un flechazo. Su romance fue intenso y rápido. 6 meses después anunciaron que se casaban en una íntima ceremonia a la que, por supuesto, asistimos con el corazón lleno de buenos deseos, pero también con una punzada de inquietud. Valeria tenía un pasado complicado, 3 matrimonios fallidos y 5 hijos de entre 3 y 15 años. Antonio y yo, aunque sorprendidos por la rapidez de los eventos, acogimos a Valeria y a su numerosa familia con los brazos abiertos. Nuestra filosofía siempre ha sido que la familia es lo primero, sin importar la sangre. Cuanto más, mejor, decía Antonio con su sonrisa bonachona. Los incluimos en todas nuestras celebraciones, vacaciones y cenas dominicales. Recuerdo con especial cariño aquel viaje a la playa en el que, por primera vez, los 5 niños de Valeria jugaron con Lucas y Daniela como si siempre se hubieran conocido. Incluso ayudamos a Carlos y a Valeria con una suma considerable para el enganche de una casa más grande, ya que la de Carlos era insuficiente para una familia de 7 hijos. Fue un gesto de amor, pensando en su bienestar y en crear un hogar estable y feliz para todos. En ese momento, no lo dudamos, era lo que haríamos por cualquier hijo nuestro. Al principio, todo parecía marchar sobre ruedas. Valeria se mostraba agradecida y sus hijos, aunque al principio tímidos, comenzaron a formar lazos con nosotros, llamándonos abuelo y abuela con una naturalidad que nos conmovía. Sin embargo, con el tiempo, notamos un cambio sutil pero persistente. Valeria comenzó a mostrar un interés creciente y poco discreto por nuestras finanzas. Sus preguntas inocentes sobre nuestros planes de jubilación se transformaron, primero en comentarios sobre el costo de la vida, y luego en observaciones directas sobre la importancia de tratar a todos los nietos por igual, insinuando cada vez con menos disimulo que nuestros bienes deberían dividirse entre los 7 niños, no solo entre nuestros 2 nietos biológicos. Antonio y yo, incómodos, intentamos ser claros y amables en una conversación privada con ella y Carlos. Le explicamos que, si bien queríamos a sus hijos y los considerábamos parte de la familia, nuestros recursos, aunque cómodos, eran limitados y siempre habíamos planeado dejar nuestra herencia a nuestros hijos biológicos y a sus descendientes directos. La reacción de Valeria no se hizo esperar. Su sonrisa se congeló y nos acusó de ser egoístas, de no ver a sus hijos como familia de verdad y de crear divisiones artificiales. La atmósfera en la habitación se enrareció de golpe. Carlos, atrapado en el medio, intentaba mediar con un tono conciliador, pero se notaba su incomodidad y su lealtad dividida. Esa noche, por primera vez, sentimos que una grieta se abría en nuestra familia. La situación estalló definitivamente cuando, aconsejados por nuestro notario, decidimos actualizar nuestro testamento para que todo estuviera atado y bien atado.
Convocamos una reunión familiar en nuestra casa con Carlos, Valeria, nuestra hija Sofía y su esposo. También invitamos a Lucía, por supuesto, ya que la disposición afectaba directamente a sus hijos. Valeria se opuso rotundamente a la presencia de Lucía, argumentando con frialdad que era inapropiado y que ella se sentía incómoda. Cedimos, para evitar mayores conflictos, y Lucía, con su infinita comprensión, prefirió no asistir para no generar más problemas. En la reunión, con cierto nerviosismo, expusimos nuestro plan. Nuestro patrimonio se dividiría en partes iguales entre Carlos y Sofía, con cláusulas específicas que establecían fondos fiduciarios para la educación universitaria y el futuro de Lucas, Daniela y los hijos que Sofía pudiera tener en el futuro. Sofía y su esposo asintieron con sonrisas, agradeciendo el gesto. Carlos parecía aliviado. Pero entonces, la voz de Valeria, cortante como un cuchillo, llenó la sala. Cuando dices, los hijos de Carlos, naturalmente incluyes a mis 5 hijos, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Respiré hondo, sintiendo como me latía el corazón con fuerza, y le dije, con la mayor calma que pude reunir, que lamentábamos profundamente no poder hacerlo, pero que nuestra decisión era firme y reflexionada. Nuestra prioridad eran nuestros descendientes directos. El estallido fue catastrófico. Valeria se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la palma de la mano. Gritó que éramos unos miserables desalmados, que estábamos castigando a sus hijos inocentes por no compartir nuestra sangre y que no éramos mejores que los abuelos rancios y discriminadores que salen en las películas. Carlos, pálido, intentó sujetarla del brazo y calmarla, pero ella lo apartó con violencia. Si de verdad me amaras, defenderías a tus hijos, le espetó antes de salir corriendo de la casa, seguida por él, que nos lanzó una mirada de impotencia y angustia. Esa noche marcó un punto de no retorno. Nuestro hogar, siempre un refugio de paz, olía a conflicto y amargura. Las semanas siguientes fueron un infierno lento y doloroso. Los rumores comenzaron a circular dentro de la familia extendida. Valeria se convirtió en una maestra del victimismo, envenenando a sus hijos contra nosotros, diciéndoles que no los queríamos y que éramos malas personas. Cancelaba visitas que habíamos planeado con ilusión a última hora, siempre con excusas vagas, y creaba escenas incómodas y tensas en cada reunión familiar a la que asistía, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre los favoritos. Notábamos cómo los niños de Valeria empezaban a evitarnos, sus miradas antes cariñosas ahora se habían vuelto frías y recelosas. El dolor de ver cómo destruía metódicamente el vínculo que con tanto esfuerzo habíamos construido era inmenso. Luego, llegó el golpe más bajo, el que nunca, en nuestros peores pesadillas, habríamos imaginado. Una citación judicial oficial llegó por correo certificado. Valeria, aconsejada por un abogado agresivo, nos demandaba. Exigía que sus 5 hijos fueran incluidos como herederos forzosos en nuestro testamento, alegando que la exclusión les causaba un daño emocional irreparable y que constituía un trato discriminatorio por no ser de nuestra sangre. Antonio y yo nos quedamos destrozados, leyendo una y otra vez aquellas frases legales que parecían arrancadas de una pesadilla. El dolor de ser llevados a los tribunales por alguien a quien habíamos acogido como una hija, a quien habíamos ayudado económicamente y a cuyos hijos habíamos querido, era una puñalada trapera que nos dejó sin aliento. La batalla legal que se avecinaba fue agotadora desde el primer día, tanto emocional como financieramente. Su abogado pintaba un cuadro de nosotros como 2 ancianos despiadados y anticuados, aferrados a un patrimonio que, según él, debía repartirse con justicia. Fue en medio de esta pesadilla judicial cuando nuestro abogado, un hombre meticuloso, tenaz y con una profunda sense of justice, decidió que no solo se defendería, sino que investigaría a fondo el pasado de Valeria. Algo no me cuadra en su discurso de madre luchadora, nos dijo. Contactó a uno de sus exmaridos, un hombre llamado Ricardo. Lo que comenzó como una búsqueda rutinaria de antecedentes se convirtió en el giro que cambiaría el curso de todo. Durante una conversación telefónica, Ricardo reveló, de manera casi casual,
que él pagaba puntualmente una manutención mensual considerable por sus 2 hijos. Nuestra sorpresa fue mayúscula. Valeria siempre había jurado y perjurado, incluso llorando en alguna ocasión, que sus exes eran unos irresponsables que no le daban ni un céntimo y que ella sola, con un trabajo mal pagado, sacaba adelante heroicamente a sus 5 hijos. Animado por este hallazgo, nuestro abogado profundizó con la determinación de un sabueso. La investigación, que incluyó solicitudes oficiales a los juzgados de familia, reveló la verdad completa y escandalosa. Valeria no solo recibía una manutención constante y abundante de Ricardo, sino de sus otros 2 exesposos. La suma total de estas 3 pensiones era más que suficiente para cubrir todas las necesidades de sus hijos y permitirles un nivel de vida muy cómodo, sin privaciones de ningún tipo. Sin embargo, ella había ocultado deliberadamente esta información al tribunal, y a nosotros, presentándose ante todos como una madre luchadora y con dificultades económicas que necesitaba desesperadamente el apoyo de nuestra herencia para asegurar el futuro de sus vástagos. Era una farsa elaborada y calculada. El día que nuestro abogado presentó esta evidencia en la corte fue cinematográfico. Recuerdo la secuencia con una claridad absoluta. El abogado de Valeria acababa de terminar un dramático alegato sobre la pobreza emocional y económica de sus clientes. Nuestro representante se levantó con calma. Señoría, si la demandante es tan pobre, me pregunto cómo explica esto. Y entonces, desplegó ante el juez los documentos bancarios y las órdenes judiciales que demostraban el flujo constante y cuantioso de dinero. La cara de Valeria, que momentos antes estaba surcada por lágrimas de cocodrilo, perdió todo el color, transformándose en una máscara de puro pánico. El juez, visiblemente molesto por la flagrante ocultación de activos y el intento descarado de manipulación, interrogó a Valeria con una dureza creciente. Sus evasivas, sus intentos de justificarse diciendo que el dinero no era suficiente o que lo usaba para gastos extraordinarios, sonaron huecos y desesperados ante la contundencia de las pruebas. Su credibilidad se desmoronó ante nuestros ojos en cuestión de minutos. Y entonces, miré a Carlos, sentado a su lado. Su expresión era una mezcla devastadora de incredulidad, traición y un profundo, profundo dolor. Había defendido a su esposa frente a sus propios padres, había puesto en riesgo su relación con nosotros, solo para descubrir que ella los había engañado a todos de la manera más cínica. El fallo fue rápido, contundente y unánime. El juez desestimó la demanda de Valeria en su totalidad, afirmando nuestro derecho absoluto a disponer de nuestros bienes como mejor nos pareciera. Además, la condenó a pagar todas nuestras costas judiciales y una sustancial multa por presentar una demanda temeraria y ocultar información crucial a la corte. La victoria era nuestra, el alivio era palpable, pero saborearla era amargo, como un café frío. La sala se vació en un silencio incómodo. Al salir del juzgado, en los escalones de mármol, Valeria, con los ojos enrojecidos y una actitud completamente transformada, se nos acercó con pasos vacilantes. Por favor, Elena, Antonio, podemos olvidar todo esto. Fue un error, un momento de locura. Hagamos las paces, por el bien de la familia, por Carlos y por todos los niños, suplicó con una voz que pretendía ser débil. La hipocresía de su súbita transformación nos dejó literalmente sin palabras, con un nudo de indignación en la garganta. Antonio apretó mi mano y, sin decir una palabra, giramos la espalda y nos fuimos, dejándola allí, sola con las consecuencias de sus actos. La resolución legal, sin embargo, no significó el final de nuestra pesadilla doméstica. Nuestra relación con Carlos estaba hecha añicos, fracturada por meses de tensión y por la dolorosa revelación. Él, sumido en la confusión, la vergüenza y la ira, se distanció, hundiéndose en un mutismo que nos preocupaba enormemente. Unos días después de la sentencia, recibimos su visita. Llegó a nuestra casa con el rostro demacrado, la barba crecida y el aspecto de no haber dormido en semanas. Al sentarse en el sofá del salón, el mismo donde lo mecí de pequeño, el peso de los meses colapsó sobre él y se derrumbó. Lloró como no lo hacía desde niño, grandes sollozos que le sacudían el cuerpo,
pidiéndonos perdón una y otra vez por no haber sido más firme, por no haber visto la realidad, por haber permitido que Valeria llegara tan lejos. Nos confesó, entre lágrimas, que ella lo había presionado y manipulado emocionalmente durante meses, incluso amenazando con dejarlo y llevarse a los niños si no la apoyaba en la demanda contra nosotros. Ver a nuestro hijo, un hombre hecho y derecho, tan quebrado y vulnerable, fue un espectáculo desgarrador. Intentamos reconstruir el puente, sanar la herida. Le aseguramos, una y otra vez, que nuestro amor por él era incondicional y que no había resentimiento, solo preocupación. Le sugerimos, con mucho cuidado, que considerara la terapia de pareja, si es que quería salvar su matrimonio, o la terapia individual para él, para procesar todo el daño. Pero el destino, o más bien la naturaleza misma de Valeria, tenía guardada otra carta, aún más baja y peligrosa. Una mañana, mientras cuidábamos con alegría de los hijos pequeños de Sofía, sonó el timbre de una manera insistente. Al abrir, nos encontramos con una mujer seria que se identificó como una trabajadora social del Departamento de Servicios de Protección al Menor. Una denuncia anónima, explicó, alegaba que éramos dos personas mayores con capacidades mermadas, que creábamos un ambiente de negligencia emocional para los niños y que nuestro hogar no era un lugar seguro. El mundo se me vino encima. La acusación era monstruosa, malintencionada y, por supuesto, absolutamente falsa. La rabia y la impotencia me hicieron temblar. Cooperamos plenamente con la investigación, mostrando con orgullo y dolor nuestra casa impecable, y toda la documentación del juicio para contextualizar la venganza que estábamos sufriendo. La trabajadora, una mujer profesional y comprensiva, pronto se dio cuenta de la farsa y, tras una exhaustiva inspección y entrevistas, cerró el caso, disculpándose casi por el trance. Pero la cicatriz que dejó esa acusación maliciosa en nuestro espíritu era profunda y permanente. Ya no nos sentíamos seguros ni en nuestro propio hogar. Carlos, al enterarse de esto por una llamada nuestra, entró en un estado de pánico y furia contenida que nunca le habíamos visto. Confirmó, sin lugar a dudas, que Valeria estaba detrás de todo. Ella me lo dijo, mamá. Después de que me vine a verlos, dijo que si yo la traicionaba yendo con ustedes, ella se encargaría de que ustedes pagaran caro por dividir a su familia. Esa fue la gota que colmó el vaso para él, el momento de claridad definitiva. Esa misma noche, nos llamó y nos dijo las palabras que, en el fondo, sabíamos que eran inevitables. He contactado a un abogado de divorcio. No puedo más. No puedo vivir con alguien que es capaz de hacer algo así. Temo por mis hijos, por ustedes. La máscara de Valeria se había caído por completo, revelando una manipulación y una toxicidad que él ya no estaba dispuesto a tolerar ni un minuto más. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos oscuros y acciones legales. Valeria, desesperada al ver que perdía el control, intentó sembrar cizaña incluso con Lucía, llamándola para insinuar, con voz llorosa, que Carlos tenía problemas de alcoholismo y que se había vuelto agresivo, sugiriendo que no debería dejar a los niños solos con él. Pero Lucía, con una entereza y una lealtad que siempre le agradeceremos, no le creyó ni una palabra. Al contrario, alertó a Carlos de inmediato, indignada. También intentó envenenar a Sofía contra nosotros, llamándola para decirle, con tono de confidencia, que habíamos confesado en privado que no confiábamos en su marido y que planeábamos desheredarla en secreto, dejándole todo a Carlos. Sofía, con su carácter fuerte y su conocimiento inquebrantable de nuestros valores, la confrontó directamente y cortó toda comunicación de inmediato. Cada intento de Valeria por dividirnos se estrellaba contra el muro de la verdad y la confianza que habíamos construido durante años. Carlos procedió con el divorcio de forma expedita y solicitó la custodia completa de Lucas y Daniela, argumentando el ambiente tóxico y las manipulaciones de la madre. Mientras, nosotros, siguiendo el consejo de nuestro abogado, instalamos cámaras de seguridad en la entrada de nuestra casa y documentamos meticulosamente cada llamada, cada mensaje, cada interacción, por si Valeria intentaba alguna jugada más. La familia extendida, que al principio había dudado o se había mantenido al margen,
Ahora veía la verdad con una claridad meridiana y nos ofrecía su apoyo incondicional, avergonzados por haber dudado. En medio de este caos legal y emocional, encontramos consuelo y fuerza en Lucas y Daniela. Pasamos tardes enteras con ellos, reconfortándolos, jugando, hablando, asegurándoles una y otra vez que nuestro amor por ellos era inquebrantable y que estaban seguros. Fue durante una de esas conversaciones tranquilas, mientras horneábamos galletas, cuando Lucas, con la inocencia cruda de sus 10 años, nos contó que la mamá Valeria a menudo le decía a su hija mayor, en voz baja pero para que él oyera, que los abuelos de Carlos son ricos y egoístas, y no nos quieren porque no somos de su familia. Escuchar eso, confirmado por la voz temblorosa de nuestro nieto, nos partió el alma, pero a la vez, selló para siempre nuestra convicción de que habíamos hecho lo correcto al enfrentarla. Finalmente, llegó el día de la audiencia preliminar del divorcio. Las pruebas en contra de Valeria eran abrumadoras. El historial completo del juicio por la herencia, la denuncia falsa a servicios sociales, sus intentos de manipulación contra Lucía y Sofía, y sus propias contradicciones en declaraciones. El juez, tras evaluar los informes, otorgó a Carlos la custodia temporal completa de Lucas y Daniela, y se estableció un régimen de visitas supervisadas y muy restringidas para Valeria con sus propios hijos, pending una evaluación psicológica completa de toda la familia. Fue una victoria significativa, un paso crucial y monumental hacia la paz y la estabilidad que tanto anhelábamos. Una tarde tranquila, unas semanas después de que los papeles del divorcio estuvieran en marcha, Carlos vino a cenar con Lucas y Daniela. La casa, que había sido un campo de batalla emocional durante tanto tiempo, se llenó de nuevo de risas genuinas, del aroma de la comida casera y del sonido de la vida. Mientras veía a Antonio, con su eterna paciencia, enseñando a Lucas a jugar al ajedrez en el rincón de la sala, y a Carlos ayudando a Daniela con sus deberes de matemáticas en la mesa del comedor, sentí una paz profunda y serena que no experimentaba desde hacía años. La tormenta, por fin, había pasado. Había dejado daños, sí, pero no nos había quebrado. Antonio y yo, en un acto de reflexión profunda, tomamos una decisión final. Revisamos nuestro testamento una vez más con el notario. Mantuvimos la división principal para Carlos y Sofía, y los fondos fiduciarios para nuestros nietos biológicos. Pero, en un acto de desapego y de pura bondad que nació de nuestras conciencias tranquilas, creamos un pequeño fondo fiduciario independiente, separado de la herencia principal, destinado exclusivamente a la educación universitaria o formación profesional de los 5 hijos de Valeria. No era una suma comparable a la de los otros, era un gesto simbólico pero concreto. Queríamos que fuera un mensaje claro, para nosotros mismos y para el futuro. Nuestra lucha nunca fue con esos niños inocentes, sino con la avaricia, la deshonestidad y la toxicidad de su madre. Se lo contamos a Carlos una noche que se quedó a tomar un café. Se quedó en silencio un momento, con los ojos vidriosos, y luego nos abrazó a los dos con una fuerza que lo decía todo. Así los conozco a ustedes, susurró con la voz quebrada por la emoción. Siempre piensan en los demás. Hoy, miro hacia atrás y veo un camino escarpado y lleno de dolor, pero también un testimonio de resiliencia familiar. Nuestra familia se ha recompuesto, no como era antes, sino de una manera más madura, más consciente y, creo, más fuerte que nunca. Carlos está inmerso en su terapia, reconstruyendo su vida, su autoestima y su relación de confianza con sus hijos. Valeria, según los términos estrictos del divorcio, tiene un contacto limitado y supervisado con sus hijos mientras recibe, por orden judicial, la ayuda psicológica que tanto necesita. Aprendimos, de la manera más dura, que la bondad no debe confundirse con la debilidad, que los límites son necesarios y saludables, y que los lazos de familia no son solo genéticos, sino que se forjan y se fortalecen con el respeto, la honestidad, la lealtad y el amor inquebrantable, incluso en las tormentas más feroces. Al final, después de tanta oscuridad, la luz de nuestra familia, tenaz y persistente, prevaleció. Y esa luz, hoy, brilla con más fuerza que nunca.